Hola, hola Virgo, bienvenido al canal. Vamos a ver qué mensajes quieren entregarte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros a través de las cartas y esos mensajes canalizados que quieran entregarte el día de hoy. Es una lectura que puedes ver en el momento que llegue a ti, no tiene tiempo. Te invito a que busques tus otros signos ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura si Virgo es tu signo solar. Vamos a ver el mensaje para el día de hoy y es juego. Virgo, parece ser que en este tiempo tú estás pasando por cierto agotamiento, cierto cansancio, el sentir que tienes que hacerlo todo tú solo, que por mucho que te esfuerzas, las cosas no salen tal y como tú estás esperando o deseando, incluso que tienes cargas de otras personas sobre tus hombros, bien sea de hijos, de padres, compañeros de trabajo, amistades. Sientes una carga sobre tus hombros. Esta carga puede ser literal, pero también puede ser emocional o energética. Como si en este tiempo tú estuvieras recogiendo las energías de los demás y no necesariamente las mejores energías. O que sientas que tienes que hacerlo tú para que las cosas salgan bien. O bien porque no colaboran contigo, o bien porque, bueno, tienes en tu criterio el hecho de que si no lo haces no va a salir bien. No me inclino tanto por esa parte, sino por el hecho de no tener colaboración por parte de otras personas. Siento también que hay como una angustia por el tú querer experimentar otras cosas, pero por tantas labores, tantas cosas que tienes que hacer, tantas obligaciones, no te puedes permitir el liberarte y experimentar nuevos caminos. ¿Cuál es el mensaje de las cartas para el día de hoy? Que te tomes la vida como un juego. Y hay algo muy curioso aquí. Cuando tú te veas en esa encrucijada de no me voy a dar el gusto que quiero porque si no lo hago yo nadie lo va a hacer. Mira Virgo, si no lo haces tú y es algo necesario, alguien, aunque no lo haga tan bien como tú, alguien lo va a hacer. Es el quitarnos de la cabeza que tenemos que ser imprescindibles porque si no las cosas no van a salir bien o porque las personas no van a poder continuar su vida si no estamos ahí para ello. Es como, bueno, tengo que ser más imprescindible e importante para mí mismo, para mí misma, y no para las demás personas. Con esta carta te invitan a divertirte, a reírte incluso de los problemas, a desenfadarte con aquellas personas que no colaboran, porque hay una solución y es sencillamente no hacer lo que a ellos les toca. Establecer límites, decir hasta aquí llego con lo que me corresponde hacer a mí, a ti te corresponde de ahora en adelante. Si no se hace, va a ser tu responsabilidad. Es como eso, delegar responsabilidades en otras personas y tú puedes dedicarte un poco más a mirar qué es lo que tú quieres. Siento muy claro esto. ¿Qué es lo que quieres tú, Virgo? Deja de preguntar qué es lo que quieres a otra persona. Deja de decir, bueno, ¿y cómo le puede quedar la comida que le guste? A ver, está muy bien acomodar a otros que se sienten a gusto contigo, pero cuando esto ya sobrepasa tu bienestar y te tiene en un estado de agotamiento, ya no es saludable. Entonces, hay que parar, hay que parar y dejar de acomodar a los demás y acomodarte un poquito tú. Si el acomodarte un poquito tú es acostarte a ver una serie o dedicarte un rato a ver una serie o leer el libro que te gusta o salir a tomarte un café, aunque tengas en casa el café,
pero salir a un lugar donde puedas ver más personas a tomarte un café, o ir a la montaña, o ir a la playa, depende del lugar donde tú vivas, a pasar un rato a solas, o a escuchar música tú solo o sola, y leer un libro en el campo, lo que sea, así sea lo más loco, eso que a ti te va a hacer reír, a, a sentirte bien, te va a elevar tu energía. Y por eso te invitan a que te tomes la vida como un juego, a divertirte más, porque al final lo que tú no hagas, otra persona lo va a hacer. Como ya te dije, aunque no sea tan perfecto como tú lo hubieras hecho, pero alguien más lo va a hacer. El querer o el aceptar, porque a veces no queremos que sea así, pero de alguna manera nos los imponen. El aceptar que te carguen con tanto te está llevando a un punto de no doy más. Fíjate que la carta del agotamiento es el 9 de bastos. Después viene el 10 de bastos, que el 10 de bastos es ya no puedo más con lo que tengo encima. Si conectas con el otro tarot regular, aparece una persona con unos bastos sobre su espalda, pero que ya no puede más, que le están cayendo los bastos al suelo. Es porque cuando tú estás tan agotado, incluso lo que tú quieres hacer de manera perfecta ya no te sale tan perfecto porque tienes tu energía drenada. Y es lo que siento con esta carta. Tu energía se ha estado drenando, tu salud, tu tranquilidad y tu paz mental. Y es momento de conectar con esa paz mental, con esa alegría y con esa celebración de la vida, porque has venido a experimentar la vida, no andar por los rincones agotado y cansado y sin ganas ni de salir por tantas obligaciones y tantas cosas. Si son preocupaciones, de igual manera, a mí me encanta desde que yo escuché esta, como esta reflexión, me impactó. Cuando tú te sientas preocupado, di, ¿esto se puede resolver? No. Pues ¿para qué te preocupas si no se puede resolver? ¿Esto se puede resolver? Sí. Pues dale solución. Ocúpate, dale solución y no te preocupes. Y esto a mí por lo menos me ha ayudado mucho a despejar preocupaciones en los momentos en los que he estado más agobiada. No, ¿por qué me voy a estar yo desgastando, preocupándome por esto si no tiene solución o si no depende de mí? ¿Vale? Y algo así siento que te invitan el día de hoy a que reflexiones. Dicen, tú eres más valioso de lo que te estás valorando al día de hoy. 9 de copas. Ahí está. Lo que siento con esta carta es un augurio. Virgo, la mayoría de los que estén conectando con este mensaje les va a calar profundo. Y aunque ahora mismo no lo veas, en unos días, en unas horas para otros, van a darle un giro a su vida y van a empezar a mirar en otra dirección. Esa otra dirección es hacia vosotros. ¿Vale? Empezando por hacer cosas que a ti te hagan sentido, te hagan sentir bien, cosas que alimenten tu amor propio, que respalden también toda la superación de los obstáculos que hayas vivido hasta ahora, porque si hay tanto agotamiento es porque hay obstáculos que tú has ido venciendo, pero que quizás no has tenido el apoyo suficiente y te lo has cargado todo tú solo, ¿vale? Y resulta ser que todo eso lo que te está haciendo daño. Entonces, al soltar esa carga y tomarte la vida más como un juego, divertirte, enfocarte más en ti, esto te ayuda a verte frente al espejo de manera diferente. Frente a otras personas también, pero aquí lo importante en este momento eres tú. Trabajarte tu parte más íntima, tu relación contigo, lo que te estás dando, lo que no te estás dando, cómo te estás hablando, cómo te estás percibiendo,
tu autoconcepto, tu autoestima. Irlo un poco depurando y en esa relación contigo mismo. Siento que vienen unos días de alegría, de plenitud, de realización, porque volteas la página y empiezas, es como que dices, bueno, ellos que se las arreglen como pueda. Yo voy a hacer algo que a mí me nutra, que a mí me haga bien, y eso te va a dar unos resultados maravillosos. Vale, vamos a ver. 10 de pentáculos, caballero de copas, 8 de bastos y el rey de bastos. Vi dos mensajes aquí claramente. Vienen comunicaciones relacionadas al dinero. Puede ser un jefe. Mira, te voy a dar este mensaje porque me viene de manera intuitiva. Si tú estás esperando un finiquito para cerrar un trabajo, para irte de un trabajo porque te vas para otro, y depende de una llamada por parte de un jefe, te va a venir esa comunicación y te van a pagar un dinero. Quizás este dinero tú no lo estabas esperando porque es una comunicación que te puede estar llegando por sorpresa. Esto recuerda que viene por un cambio energético en ti de pensamiento y actitud que empieza a abrir puertas a la reacción de otra persona hacia ti, que en un tiempo podía ser de una forma, ahora va a ser de otra. Y todo es como respuesta a cómo tú te hablas, a cómo tú te tratas y a la prioridad que tú te das. No sé si me he dado a entender. En otro tiempo, hace unos días atrás o hace unos meses atrás, esta misma situación se hubiera dado de manera diferente. Pero ahora, desde la postura en la que tú vas a estar, de priorizarte, de estar en plenitud, de estar en alegría, quizás esta situación de agotamiento ya para algunos quedó en el pasado y están conectando con el si ahora lo que quiero es relajarme y divertirme, lo hago. Y lo demás, bueno, que aguante un momentito hasta que yo esté listo. Esa actitud atrae una diferente respuesta por parte de una persona hacia ti. Me vuelven a hablar, un jefe, un dinero que te pueden estar debiendo y no te habían dado. Es algo que viene, que te va a sorprender. Por otra parte, hay una persona que quiere comunicarse contigo, pero que sí es en el aspecto romántico. Esta persona, el jefe lo veo más bien como de signo de fuego. Lo veo muy claro. Signo de fuego, signo de tierra como tú. Aries, Leo, Sagitario, Virgo, Tauro, Capricornio. Pero sobre todo, signo de fuego. Ahora, esta persona que viene en plan romántico también puede tener Aries, Leo, Sagitario o Cáncer, Escorpio, Piscis. Esta persona no va a llegar de manera tempestuosa a decirte, por muy lanzada que sea esta persona, va a llegar de manera suave, de manera educada, muy cortés, muy cariñosa. Esta persona está siendo sincero en lo que te está comentando, en lo que te está diciendo, y esta persona va a aportar a ti, a tu plenitud y a tu bienestar como un granito más de arena. Vienen comunicaciones que te van a llevar a las nubes, te lo tengo que decir, porque fíjate que el 8 de bastos está con el 10 de pentáculos y el 9 de copas, como el paquete completo. Plenitud emocional, física, alegría, satisfacción, pero dinero. Dinero en abundancia. Un 10 de pentáculos no habla de un dinerito escaso. No, no habla de verdadera prosperidad económica. O en caso de la venta de una casa, una división de bienes. Veo movimiento también de compra, de comprar casa,
puede que este dinero te dé a ti la posibilidad de sentar bases sólidas de un hogar, ¿vale? Tengas pareja o no tengas pareja, vas a ser independiente a nivel económico, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué más quieren decirte? Bueno, esta persona a nivel romántico viene rápido. Nuevamente me sale que puede ser de signo de fuego, ¿vale? Esta persona tiene una mezcla entre muy pasional pero a la vez romántica. Y según estoy viendo, esto puede ser de tu agrado, porque te va a gustar su manera muy pasional, pero también que tenga ese detalle romántico. Es como si esta persona llegara de una manera y a la hora de que lo vayas conociendo o de que vayas conectando más con él o ella, te va a sorprender tanta pasión. Una más aquí, por favor. Vale. Esta persona de la que me están hablando, en el aspecto amoroso te puede estar haciendo una invitación. La puedes estar conociendo a través de redes sociales, ¿vale? Es una persona que te va a gustar mucho, una persona súper atractiva, súper magnética, y puede ser que te invite a salir o que le conozcas en un lugar donde haya más personas, pero después se queden como comunicándose a nivel teléfono. Ahora, si se trata de ese jefe o jefa, pero que tiene mucha energía masculina, que te da una comunicación acerca de un dinero, dice, esta persona por un tiempo es como que alargó o postergó el darte esta noticia, es como que no le dio toda la prontitud, toda la prisa o todo el lugar que requería esta comunicación. Al final la va a dar, la va a dar, pero es como si no hubiera dejado que tú tuvieras expectativas sobre esto. Y sí te veo alejándote porque apuestas por algo mejor. Yo siento que esta persona comprende tu postura, que quizás se haya retrasado, que no te haya dado a ti toda la atención, sí puede ser, pero esta persona comprende perfectamente que tú ya no quieras estar ahí o que tú te vayas. Apoya como si te viera como una persona capaz y aunque no te lo diga, esta persona comprende y no se siente muy a gusto con el hecho de que tú te vayas. Esto es solo para las personas que están dejando un trabajo, que se están alejando. Entiende que ahí ya esto no te aporta más. Como si no te hubiera querido soltar, como si te hubiera tenido ahí hasta el momento que, como si te valorara, como trabajador. Esta quiso saltar y quiero verla. 2 de copas. Esta persona en algún momento pudo tener como un flechazo contigo. No necesariamente en el aspecto totalmente romántico, pero sí entre ustedes hubo entendimiento, hubo feeling. Eso me lo dieron como dato extra. 5 de espadas. Esta carta no me dan el sentido que tiene. Ahora mismo la voy a dejar aquí. Porque lo que siento es que en algún momento alguien le habló mal de ti, ¿vale? Vamos a ver si me aclaran algo más. Pero es como si esta persona te hubiera defendido en algún momento. Ese dinero que llega viene para liberarte. Recuerda que te hablé del 10 de bastos. Ahí está esa persona con los bastos que ya no puede más. Ese dinero que viene llega para bien compensar
todo el tiempo que tú has tenido de agotamiento, de esfuerzo, de trabajo arduo. Y llega como un bálsamo, como una tabla salvadora. Quiero que me den más información sobre esa carta. Reina de Espadas. Si te das cuenta, esta decisión, recuerda que te dije que tú ibas a estar entrando en una mejor etapa por una decisión que ibas a tomar de abandonar las cargas, delegar responsabilidades, y ahí estás tú delegando responsabilidades. Al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Los he estado apoyando, los he estado ayudando, pero ¿y para acá qué? No, ahora me voy a ayudar yo. Y es como que se abre un portal de prosperidad económica por merecimiento. Esto me queda muy claro. Por merecimiento, tú le abres las puertas. Wow, este 8 de bastos, comunicación inesperada, trae dinero. Ya te lo dije con el 10 de pentáculos. Y este as de pentáculos es este portal, esta gran puerta que se abre para ti, que viene como con una comunicación y que a ti te va a hacer sentir súper, súper bien. Súper agradecida con la vida, agradecida con tu esfuerzo, con tu trabajo, sintiendo que por fin la vida te sonríe, pero reconociendo que todo ha sido consecuencia de tu actitud, de tu cambio de actitud. Las adversidades se quedan atrás, definitivamente. La muerte, para clarificarme el 5 de espadas y el 9 de copas, porque siento que esta carta es como la contraparte a esta. Yo me alejo de esas personas que no me hacen bien, me alejo de aquellas preocupaciones, hábitos, pensamientos, conductas, y entonces alcanzo mi plenitud y mi bienestar interior. Aquí está mi gatita queriendo subir. Ay, ay, se cae. Pero la muerte aquí está confirmando que es un cambio que se ha producido en ti muy profundo y que es quien trae todos estos cambios. Vamos a ver. ¿Qué mensaje tiene el oráculo? El pensador número 44 puede ser importante para ti. Deja de darle tantas vueltas a lo mismo. Como en casa en ninguna parte. Me encanta esta carta porque habla de arreglar aquellas situaciones, armonizar y equilibrar tu mente para sentirte en paz, cómodo y equilibrado contigo mismo. Como en casa en ninguna parte. Me están hablando en este caso de tu casa mental, ¿vale? Aquí está protegiendo este espacio. Hacia el mar. Escucha tus emociones. Escucha qué te están diciendo tus emociones, tu intuición, y déjate guiar por tu brújula interior. Haz cosas diferentes a lo que otros esperan de ti. La carta de rajatabla es sí, está muy bien. Yo sigo esas obligaciones, eso que me enseñaron, ese orden que de alguna manera tú venías aprendiendo de tus ancestros. Pero siento, con estas energías que han salido, que lo que a tus ancestros quizás les funcionó, a ti no. O lo que a ti te venía funcionando hasta ahora, ya tienes muy claro que ya no te funciona. Entonces hay que analizar desde un punto de vista más priorizándote a ti mismo, hasta qué parte esto me hace bien a mí.
Si a ti no te funciona este orden, si a ti no te funciona esta estructura, pues tú eres responsable de romper a rajatabla, cortar. Como bien cumpliste con el orden a rajatabla, ahora la vas a romper. Vas a ser ese rebelde de tu familia que va a cambiar el curso de todas las personas que vienen después de ti, de tu linaje, de tu clan familiar, ¿vale? Siguiendo los dictados de tu corazón, de tu intuición. Y probablemente la mayoría de ustedes, me atrevo así a asegurarlo, han sido o son, para decirlo correctamente, son esas personas elegidas, destinadas para romper con los patrones de su clan familiar. Por eso cuesta tanto, por eso es tan difícil, porque eres tú el encargado o la encargada de romper con estos patrones de tu linaje. En la base se queda para ser justo. Quiero pedir un mensaje más. Me dan número 7, número 4, 44, número 5 y número 11. Mira. Aquí está. En estas dos cartas está la lectura resumida. Por una parte, caos y conflicto. Número 33, wow, número maestro. 44, 11, 33, puro número maestro. Así que, y con la muerte, aquí hay cambios relevantes y un punto de inflexión en tu vida. Cierre de capítulo y apertura de un nuevo capítulo. Que ya se abrió uno nuevo, pero todavía queda como ese vestigio, como esas pequeñas sobras del anterior ciclo que hay que ir depurando y limpiando, ¿vale? Este caos y conflicto, si te fijas, esta cebra se ha puesto la piel de una jirafa. Ya lo que queda de su propia piel es muy poquito. Quizás tú, para encajar en tu círculo familiar, para cumplir con lo que se pedía de ti o de alguna manera se exigía de ti o te lo exigías tú, te fuiste perdiendo en la piel de otro Virgo o de otro tú. Haciendo cosas que quizás esperaban o que otros hicieron antes que tú, pero estabas perdiendo tu propia identidad. Este mensaje es muy importante que llegue en este momento, porque la mayoría de los Virgos que conecta con esta lectura ya se ha dado cuenta de que ha ido perdiendo su esencia, su alegría, su vitalidad, su salud incluso física, para muchos, siempre estar cansado, falta de energía, etc. Y es porque no estás siendo realmente quien eres. Has perdido mucho de tu identidad en este tiempo de hacer cosas que te drenen. Entonces, ¿por qué te digo que estas dos cartas resumen la energía, la lectura? Porque la carta de Arriésgate, número 36 o número 9, ok, el número, el año que entra, el 2025, no sé en el momento que vas a estar viendo la lectura, pero el 2025 es un año número 9. Un año en el que todas estas reflexiones, todo lo que vas a estar llevando, lo vas a poder entender. Pero siento que es como si te estuvieras adelantando, y recuerda que tu arcano es el ermitaño, el que te representa, y es el que también representa el año siguiente, es el arcano del ermitaño, hablando de esa introspección y de ese comprender por qué me ha pasado todo esto, por qué he vivido todo esto. Siento que te están preparando ahora para cuando inicie el año 2025, empieces a como a subir otro escalón. Aquí te están preparando para priorizarte a ti, pero es como si hubiera un escalón aún más grande, de más reconocimiento, de más éxito,
de mayor economía para ti esperándote. Pero este trance de un escalón a otro, aún no tan fuerte, aunque se sienta duro, aunque se sienta difícil, es la preparación para un boom que va a tener Virgo. Que te están invitando y te están dando ya como esas pinceladas de lo que va a ser tu reconocimiento, tu éxito, tu triunfo, pero en el que hay que arriesgarse a hacer algo. En el que hay que arriesgarse a dejar ese trabajo, a apostar por una nueva relación, a apostar por ti, por tu bienestar personal, a aumentar tu economía, quizás siendo tu propio jefe, ¿por qué no? Pero es tomar el riesgo en algo. Puede ser también en el amor, porque aquí me muestran como en la película de Pocahontas, ahí en el viento hay corazoncitos. Cómo aceptar el amor en tu vida, aceptar que te quieran, aceptar que hagan cosas por ti. Y siento que es la preparación para algo grandioso que va a suceder para ti en el 2025. Y te van a estar dando como esas pinceladas desde ahora de lo que va a ser. Virgo, esto es lo que traigo para ti el día de hoy. Ha sido una lectura bastante profunda en el que me han dado pinceladas de amor, de economía, superación personal y espiritualidad. Para cada uno yo sé que no va a resonar de la misma manera, pero no desestimes lo que en este momento no consideres que sea importante para ti, ¿vale? Porque sí lo va a ser. Bendiciones.